Sí, Pero qué sí. bien. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Agradecer esta organización que sé que os ha costado mucho, pero sois muy valientes a la hora de plantear este tipo de actos, ¿no? Tan complicado técnicamente y tal. Y bueno, pues os lo agradezco, ¿no? Bueno, mi ponencia trata sobre las 5 fosas que hay en Andalucía exclusivamente de mujeres, fosas en las que se ha intervenido. Y quisiera, en primer lugar, deciros que todos estos datos que tengo me he asomado a Internet, a la ventana de Internet, y los he recopilado. O sea, que yo solo soy recopiladora de datos. Los datos, realmente, quien lo ha obtenido a lo largo de estos años son Cecilio Gordillo, Juanmi Vaquero, María Serrano, Rafael Moreno, o sea, periodistas y gente implicada en la memoria, y bueno, ellos son los que realmente han tenido estos datos, ¿no? Bueno, pasamos a hablar sobre las fosas de las mujeres, fosas de nuestras mujeres. Estas son, ¿no? Bien, quisiera en primer lugar, voy a ir leyendo y voy a ir a un ritmo ligerito porque, bueno, nos hemos comprometido en 15 minutos y bueno, y a ver si lo cumplo, si no un poquito más tampoco importa. Vale. Voy a empezar con la famosa proclama de Queipo de Llano, del criminal de guerra, que actualmente está enterrado con honores en la Basílica de la Macarena y estamos peleando para sacarlo, no por nada, sino porque es uno de los mayores símbolos del fascismo en Andalucía y creemos que no tiene que estar enterrado en un lugar que tiene una proyección pública, ¿no? No porque esté enterrado en una iglesia, que la iglesia por eso mismo se está retratando, ¿no? Bueno, pues paso a leer lo que este tipo decía por la radio, ¿no? Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que es un hombre de verdad y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas practican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no maricones. No se van a librar por más que pataleen y berreen. Efectivamente fue una sentencia tremenda, ¿no? Bueno, pasamos a ver la primera de las fosas de las que vamos a hablar. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Según José María García Márquez, en la provincia de Sevilla hay más de 790 casos de mujeres víctimas de la represión durante toda la dictadura, asesinadas frente al pelotón de fusilamiento, muertas en las cárceles mientras cumplían condena, desaparecidas o incitadas al suicidio. Víctimas de todas las edades, desde 16 a 60 años, embarazadas, con hijos a cargo, a excepción de determinados casos, la gran mayoría no tenían implicación política o sindical y no quisieron huir de sus lugares de origen, puesto que no temían la represión militar. La represión del golpe se cebó en estas mujeres inocentes por ser hijas, madres, esposas de algún huido, por haber dado cobijo a algún fugitivo o por negarse a dar información. Sevilla es la provincia donde se encuentran el número más alto de mujeres represaliadas de todo el Estado. El interés era crear un estado de terror que sirviera de escarmiento ante cualquier intento de resistencia. Estas fosas de mujeres han estado aún más ocultas que el resto, por la mala imagen que tenían dentro del régimen la tortura y el asesinato de una mujer, uno de los pilares más importantes del nuevo régimen. Según el estudio La memoria histórica de las mujeres, perspectivas de género, de Lola Ramos y Cándida Martínez, las mujeres fusiladas en Andalucía fueron del 2 al 5%. Esta represión en clave de género era muy distinta a la de los hombres, ya que se las humillaba, se las degradaba de distinta manera. Es una tortura específica, con violencia corporal que pretendía degradar su dignidad como mujeres. Aceite de ricino que provocaba grandes diarreas, pelados al cero del cabello, violaciones, etc. Qué duda cabe que también tenían como objetivo paralizar las luchas por las conquistas de derechos que las mujeres habían conseguido en pocos años. Estas mujeres siguen desaparecidas legalmente, a no constar su muerte en los registros civiles. Las 5 principales fosas comunes de Andalucía se sitúan en Sevilla 2, Cádiz 1 y Huelva 2. Los hechos se sitúan entre el mes de agosto del 36 y finales del 37. Grazalema es la primera fosa de mujeres abierta. Las edades de las víctimas se sitúan entre los 14, la más joven,
a 61 la mayor. Su delito fue ocultar el paradero de sus familiares ante la represión que se avecinaba en la provincia de Cádiz. En la fosa estaba también un menor de 14 años, conocido como Bizarrito, que ayudó a cavar la fosa y que también fue asesinado. El crimen se cometió en el 36 y se sumó en 2009 la fosa. Se realiza de oficio, sin ayuda de asociaciones, con la colaboración de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Grazalema. Es la primera fosa que se suma por iniciativa exclusiva de la Administración. La fosa estaba situada en la curva de la carretera de Ubrique a Ronda. Era conocida como la curva de las mujeres, en una zona rocosa, junto a un viejo alcornocar. Contenía los cuerpos de 15 mujeres, 3 de ellas embarazadas, y el menor antes mencionado. Fueron rapadas, paseadas por el pueblo durante 2 días. Se les dio aceite de ricino. La mayoría tenía entre 20 y 30 años. No fueron ejecuciones en caliente, sino producto de una estrategia premeditada y sistemática para crear terror. Se encontraron pocos proyectiles, habiendo importantes signos de uso de arma blanca. Los impactos de balas en el cráneo de estas víctimas se mezclaba con una fragmentación del cráneo que remataba los cuerpos con un fuerte palazo en la cabeza. Entre los elementos vinculantes con arma blanca también se encontraba un hacha. Fueron asesinadas por ocultar el paradero de sus maridos, que ante la ofensiva rebelde huyeron a Málaga. Actualmente estas mujeres están enterradas en un mausoleo en el cementerio de Grazalema, con la imagen a tamaño real de todas ellas y con una frase que dice: que mi nombre no se borre de la historia. Eran campesinas, obreras de la tierra y del ganado. Ninguna estaba afiliada a ningún partido político. No tenían actividad pública. Sus nombres son Salud, Catalina, Isabel, Jerónima, María Josefa, Teresa, Ana, Cristina, Josefa, Lolita, María Josefa, Teresa, Antonia, María Isabel, Natividad y el menor llamado Bizarrito. Grazalema alberga más fosas, como suele pasar. El pueblo la señala, los relatos orales de los vecinos y también con marcas, marcas que dejaban personas que no querían que se olvidaran a los muertos y a las muertas. Plantaron pinzapos, pintaron piedras, colocaron cruces con roca, como en la fosa de las mujeres. Este que se ve es el actual monolito que hay. Pasamos a la Puebla de Guzmán, a Sevilla. Rafael Moreno habla de estas mujeres en su libro Perseguido. Cuenta que las 15 mujeres asesinadas en este pueblo en septiembre del 37 no estaban en política. Las secuestraron, las llevaron al antiguo matadero y las mataron esa misma noche. El hijo de una de ellas, Pedro el Sastre, escribe en sus memorias que fue un crimen pasional hacia ella, una matanza indiscriminada. No fue un tema político. Pedro y Rafael rescataron para la historia este funesto episodio, el asesinato de otras 15 mujeres en un pueblo que ha pasado a la historia como las Rosas de Guzmán, entre ellas su madre, María Blasa. Fueron organizadas en 2 grupos, uno de 9 mujeres asesinadas en el antiguo cementerio, aunque en otras fuentes pone también en una calle, a las que siguieron otras 6 fusiladas en el callejón de Fuente Vieja. Ninguna tuvo juicio ni prueba alguna en su contra. Fueron purgadas y rapadas antes de ser asesinadas. La lucha de Pedro y las investigaciones de Moreno contribuyeron a que el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, ante la petición de familiares de represaliados y represaliadas, apoyara una intervención en las fosas del cementerio de cara a la localización y exhumación de los restos. Lamentablemente, Pedro no pudo presenciar las primeras catas. En octubre de 2014, este señor ya no vivía. Bueno, un momentito que le estoy dando. ¿Voy ligerita? Va bien, ¿no? Bien, bien. Vale. Ahí el cursor. Vale. Estas fosas que finalmente se sumarían con fondos propios municipales no dieron los resultados esperados y en el informe que el equipo de arqueólogos y arqueólogas presentó se señalaba que al menos una de las fosas, aquella que podría contener los cuerpos de las 15 mujeres asesinadas en la calle de la Peña y en el callejón de Fuente Vieja, sí podría haber estado situada en el lugar donde recordaban muchos vecinos de Puebla, en el patio cuarto, en el sector noreste, entrando en la zona izquierda del cementerio, junto al panteón de la familia Gómez. Era el lugar donde, según los testimonios orales y la documentación existente, se ubicaba, pero allí no se ha encontrado ningún resto que pudiera permitir identificar las fosas de las mujeres.
La zona había sido removida, vaciada y rellena con una capa de piedra de pizarra triturada, vaciado que pudieron llevarse a cabo en las obras realizadas en los años 73 y 74 para la construcción de unos nichos nuevos. Esta es la fosa que quedó, la zanja que quedó. Guillena, en Sevilla. Fueron asesinadas entre el 6 y el 7 de noviembre del 37. Hoy es el aniversario del asesinato de estas mujeres. Tenían entre 24 y 70 años. Eran de Guillena, aunque fueron asesinadas en Gerena. Nunca fueron olvidadas y el empeño de su pueblo y de la Asociación de Memoria Histórica logró que en el año 2012 la fosa fuera exhumada y hoy están enterradas en su pueblo, siendo proclamadas en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Guillena como hijas predilectas. Había entre ellas relaciones de parentesco, algunas eran hermanas, cuñadas, nueras y suegras. Fueron consideradas por el bando fascista como sujetas peligrosísimas al auxiliar a los huidos de la sierra. También eran hijas, esposas de milicianos que no estaban en el pueblo en el momento de la matanza al estar luchando en el frente. Fueron torturadas, rapadas y paseadas por el pueblo a modo de escarnio, siendo trasladadas a la vecina localidad de Gerena, donde borrar el rostro del crimen. Sus cuerpos fueron localizados por el empeño de una persona ya muy mayor que siendo un niño presenció los asesinatos desde lo alto de un olivo. Su insistencia hizo que los arqueólogos y arqueólogas buscaran una segunda vez la fosa y la encontraran. En el proceso de localización y exhumación de la fosa, así como en el entierro, intervinieron la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de ambas localidades. El papel del movimiento memorialista fue fundamental. La fotografía de la izquierda, que voy a subir un poquito más, pertenece a la exposición El ADN de la memoria, Fosas del franquismo, semillas de memoria, que tiene la entidad, la asociación que presido, Nuestra Memoria. En ella se encuentran 3 generaciones de Ramona Navarro Ibáñez, una de las 17 rosas de Guillena. La foto de la derecha pertenece al entierro de dichas mujeres. Los nombres de estas mujeres son Eulogia, Ana María, Antonia, Granada, otra Granada, Natividad, Rosario, Manuela, Trinidad, Ramona, Manuela, Ramona, Dolores, Josefa, Tomasa, otra Ramona y Manuela Sánchez. Bueno, pasamos a otra de las fosas. Vamos a Azufre, a Huelva. El 4 de noviembre del 37, hace apenas 3 días, también fue el aniversario de esta matanza, un grupo de mujeres de Azufre, de Huelva, 16 concretamente, fueron asesinadas en las puertas del cementerio de la vecina localidad de Higuera de la Sierra. Antes habían sufrido el calvario de otras mujeres que ya hemos hablado, que ya hemos dicho aquí, de otros pueblos, secuestradas, encarceladas, paseadas por el pueblo y humilladas. Sus hijos se despidieron de ellas corriendo tras el camión en el que se las llevaron. Después del golpe fascista ya apenas quedaban hombres en la pequeña localidad de Azufre de apenas 2.100 habitantes. Los hombres estaban en el frente, huidos o asesinados. Las detenciones llegan pronto y las autoridades del pueblo quisieron así ajustar las cuentas pendientes. Dicen que una mujer de derecha fue martirizada por un grupo de otras mujeres del pueblo que quisieron darle un susto por votar a la derecha, dejándola desnuda. Esas mujeres fueron calificadas en el informe de las autoridades como fieras humanas y así merecían el final que se les dio. Dicen que fueron bañadas en aceite, desnudadas y azotadas. Estas salvajadas tuvieron como consecuencia que la misma Junta Rectora franquista diera hasta una llamada de atención a los guardias que habían perpetrado dichos hechos. Sus nombres son Dominica, Felipa, Antonia, Josefa, Faustina, Carlota, Remedio, Mariana, Amadora, Encarnación, Elena, Bernabela, Alejandra, Teodora, Amadora y Modesta. El grupo de trabajo Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía, de CGT,
que tanto está trabajando en pro de la memoria en Andalucía, fue el impulsor de la búsqueda de esta fosa en el cementerio de Higuera de la Sierra. Desde septiembre de 2019 a noviembre, un equipo de arqueólogos y arqueólogas han escudriñado el cementerio. Dieron con una veintena de cuerpos de represaliados del franquismo, junto con abundantes indicios de munición y evidencia de la muerte por fusilamiento. Pero el equipo de trabajo no ha encontrado la fosa de las 16 mujeres de Sufre. Las únicas zonas del cementerio que no se han podido mirar son las que ocupan una serie de nichos que hacen muy complicado investigar lo que hay debajo. Es posible que estén ahí. En la foto de la izquierda, la exhumación del cementerio y una foto de Antonia Blanco, una de las mujeres fusiladas de 52 años. Raquel Almodóvar relata en su libro 4 de noviembre una historia desnarrada de la guerra civil en Sufre, aquella jornada sangrienta, y de cómo, más allá de que se fusilara a 16 vecinas y 5 vecinos, se conoce que iban a ser fusilados 68 personas, cosa que afortunadamente no pasó. ¡Ay, madre! Creo que se me ha ido un poquito, un momentito, ¿vale? Esto pasa con el directo. Por lo bien que iba. ¿Voy muy ligera? No, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Voy muy ligera? Bueno. Tiempo. Vale. Vale. Fuentes de Andalucía, pues iba bien. Fuentes de Andalucía. Es la última, ¿eh? En agosto del 36 se llevó a cabo otra matanza de mujeres en el pueblo sevillano de Fuentes de Andalucía. Se las llevaron de esta localidad a una finca conocida como el Aguaucho. Por eso se las conoce como las mujeres del Aguaucho. Fueron 5 mujeres ultrajadas y asesinadas. Los asesinos se las llevaron a la finca, esta que comentamos, y tras obligarlas a servirle un buen almuerzo, las desnudaron. Horas después acabaron violándolas antes de ser asesinadas y arrojadas a un pozo, sin escapatoria. Los asesinos proclamaron por el pueblo, con su ropa interior en la boca de los fusiles, la ropa interior de las mujeres, un mensaje de terror. Los nombres de estas mujeres eran María Jesús, de 18 años, las hermanas Coral y Josefa, de 16 y 18, María, de 22, y Joaquina, de 18. A pesar de que los testimonios orales así lo indicaban, la exhumación llevada a cabo en el año 2017 por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta no ha permitido encontrar ningún rastro en el pozo donde los falangistas dijeron que las habían arrojado. Después de 2 semanas de trabajo, el equipo arqueológico informó de que no había ninguna evidencia de que los cuerpos de estas jóvenes de entre 16 y 22 años estuvieran a 8 metros bajo tierra. Hasta 8 metros llegó la intervención. Ya se encontraron con evidencias que nos permitieron, bueno, dictaminar que no estaban allí, ¿no? En el pueblo de Fuentes de Andalucía, cuyo ayuntamiento es uno de los más destacados en la lucha por la memoria histórica y contra el olvido de Andalucía, se realizan numerosos actos de homenaje a los vecinos y vecinas asesinadas. Hay un parque llamado el Parque de los Luchadores por la Libertad, dedicado a estos vecinos y vecinas, en cuyo centro se alza contra el olvido una escultura que vemos a la derecha que asemeja a un pozo. Muchos y muchas hemos presenciado la obra Romance del Aguaucho, que representa el asesinato de estas mujeres. El promotor de muchas de estas acciones es Juan Morillo, compañero nuestro, vecino del pueblo, que dice así que le contaba a su madre. El pueblo entero quedó marcado por el crimen de un grupo de niñas que solo había bordado una bandera o habían participado en la manifestación del 1 de mayo. No habían hecho nada más. Mi madre era amiga de algunas de ellas que vivían en la antigua calle Aurora del Pueblo. Bueno, disculpad que he ido bastante a prisa. Tengo aquí una serie de datos que si no después lo aporto, que serían como un resumen de las cosas más generales de las que se le hicieron a la mujer, digamos el patrón de violencia, aunque Pura Sánchez, que me sigue ahora en la intervención, en su libro, que para mí es un libro de cabecera, Individuos de dudosa moral, sobre la represión de las mujeres, bueno, ella es experta en este tema y posiblemente ahora nos cuente más, ¿no? Bueno, disculpad lo ligera que he ido, pero somos muchas y no tengo otra. Gracias. Bueno, Paqui,